proclamando las virtudes de aquel que nos llamó, llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión. La inagotable fuente de la vida eterna de nuestro Dios viene a través de su palabra, para que cada uno de nosotros, sus hijos, seamos edificados constantemente. Amén. Bendiciones en esta hora que usted recibe la palabra del Señor a través del programa La Gran Comisión y a través de el canal El Libertador. Amén. Vamos a ponernos en las manos del Señor para compartir la palabra, ese mensaje de exhortación, de edificación para nuestras vidas. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias por la palabra eterna que tú envías para bendición y edificación de tu pueblo santo que espera con anhelo ser edificado con cada mensaje de tu palabra. Queremos oírla acompañada de fe para que podamos avanzar, para entrar cada día a esa dimensión maravillosa de esa relación correcta contigo. En el nombre de Cristo, Espíritu Santo, ayúdanos a digerir el mensaje de la palabra para que podamos ser testimonio y ejemplo para otros que vienen atrás de nosotros. En el nombre de Jesús lo declaramos, mi Dios, que así será. Amén y amén. Amados hermanos, estamos ante una situación histórica bien importante para la vida de nosotros. Histórica porque mundialmente, y Guatemala no es la excepción, estamos en medio de la pandemia, en donde hay noticias, entre comillas, alentadoras, pero realmente lo que tenemos que discernir son los tiempos. La palabra del Señor nos enseña que los de la tribu de Isaacar eran entendidos en los tiempos. Nosotros somos entendidos en los tiempos por el Espíritu Santo porque somos apercibidos de todo lo que está por venir. Y por eso esta iglesia que el Señor me ha dado el privilegio de pastorear no es una iglesia que se mueve por emociones transitorias, sino con una firme convicción que vamos paso a paso bajo la dirección del Señor. Por eso el tema que hoy vamos a compartir tiene una relación con lo que estamos viviendo como sociedad, y por eso le hemos titulado La adicción del pecado, esclavitud de muerte. Hoy, meditando mientras hice mi caminata matutina, estaba viendo la situación a nivel nacional e internacional sobre lo de la pandemia. Estaba enterándome hace días que España está poniendo nuevas restricciones porque hay un nuevo brote de este virus. También hay alguna situación de calamidad todavía en algunos sectores, hay protestas, hay confrontaciones en algunas ciudades de los Estados Unidos. Y entonces vemos todo el panorama como un conflicto de intereses muy personales de las personas, de los sectores económicos, sociales, religiosos, si lo podemos llamar así, sobre que hay que abrir los países, y Guatemala está en algarabía hoy porque se ha abierto el país. Se terminó el estado de calamidad, no hay estado de sitio, y realmente vemos entonces un panorama. Bueno, las iglesias van a abrir, ya me estoy adelantando un poquito, pero yo quiero que usted vea a la luz de la palabra cómo, voy a hacer una comparación, cómo se inició la vida del pecado cuando Dios nos da a conocer en la revelación de sus misterios el inicio de la relación de Dios con el hombre. Pero no quiero meterme a Honduras ahorita, pero realmente hay situaciones antes de la relación de Dios con Adán y Eva. Pero no es el tema. Quiero platicarles así rápidamente que desde ese momento Dios nos quiere hablar para que veamos la situación actual. Bueno, que Dios me ayude, que me dé sabiduría para poderme explicar y dar ese paralelismo que Dios me regalaba cuando yo miraba la situación actual del país. Bueno, Dios
reordenó la tierra, porque Génesis capítulo número 1, verso 1 y 2 nos habla de un estado de la tierra y, y entonces se habla de una regeneración. Nosotros enseñamos en la iglesia sobre la regeneración de la tierra, entonces porque dice en el principio la tierra está vacía y desordenada. Dios no hace nada así. Esto es consecuencia de una hecatombe, de una catástrofe que hubo antes de la creación de lo que hoy conocemos humanidad. Amén. Este es interesantísimo, ¿verdad? Bueno, centrándonos ya en el Edén, Adán y Eva recibieron una ordenanza de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Era una ley. Y entonces, cuando leemos la palabra, nos encontramos rápidamente con el evento de la desobediencia de Eva. Pero realmente pasaron una gran cantidad de años, hermano. No voy a especular en cantidad de miles de años, pero sí una gran cantidad de tiempo. Y entonces, usted ya conoce la historia, no voy a sacar ni un texto ahorita. Eva fue persuadida por la serpiente, Satanás, que el Señor lo reprenda. No dice no dice la palabra que la serpiente obligó. La serpiente persuadió astutamente, la hechizó, la cautivó, la envolvió. Y Eva tomó la decisión. Y actualmente el hombre, cuando peca, el diablo no retuerce el brazo del hombre para pecar. El diablo es astuto, que el Señor lo reprenda. Amén. Y entonces Eva fue persuadida y la palabra del Señor nos enseña que el Señor les dijo que cuando comieran de ese fruto, ciertamente morirían. Y Satanás persuadió a Eva que no iba a morir, sino al contrario, iba a ser como Dios, iba a ser semejante a Dios. Y entonces Eva fue tentada y cayó en la trampa y comió del fruto y literalmente pues, no murió. Y como no murió, porque ella pensó en la muerte terrena, pero no entendía, no se le había revelado que el Señor había hablado de la muerte espiritual. Viene Eva muy campante y le participa a Adán de que había comido y que realmente era un fruto muy delicioso. Y viene Adán y vuelve a comer del fruto, y los dos transgreden y pecan. Entonces no pasó nada, absolutamente nada, y ellos contentos. Pero en cierto momento, después, ya vino la vergüenza, porque ellos se vieron que estaban desnudos y se escondieron de Dios. Y entonces vemos, yo lo que quiero enmarcar acá, ese primer pecado fue trascendental para la vida de Adán y Eva, porque fue algo que les provocó vergüenza, les provocó la necesidad de esconderse de Dios. Y entonces este pecado marca el inicio de una humanidad degradada, porque Adán y Eva habían sido hechos perfectos a la imagen y semejanza de Dios. Y desde ese momento el hombre está degradado hasta el día de hoy. Amén, habían pecado. Entonces vemos a la luz de la palabra que Romanos capítulo 3, verso 23, esta cita sí le va a aparecer en pantalla, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Desde el primer momento, ese gran pecado que lo sintieron en carne propia, porque sintieron vergüenza, se escondieron de Dios, el hombre fue degradado y está atado al pecado. Y solamente a través de Jesucristo, al tiempo actual y todas las generaciones atrás de nosotros, solamente en Cristo Jesús pueden tener perdón de pecados. Amén. Pueden ser expiados sus pecados con la sangre preciosa del Cordero y pueden ser justificados. Sin Cristo no hay justificación. Sin Cristo no hay expiación de pecados. Sin Cristo no hay salvación y vida eterna. Amén. La importancia de poder explicar esto, hermanos, es muy trascendental para la vida de todos nosotros que somos parte de esta iglesia. Entonces el hombre, Adán y Eva, fueron echados del Edén, y el hombre a partir de ese momento se hizo adicto al pecado.
Por eso estoy hablando sobre la adicción del pecado, es esclavitud de muerte. El hombre se hizo adicto al pecado. Entonces lo que yo quiero transcribir a través de este mensaje es de que el primer pecado golpeó. Fue evidente. Pero cuando el hombre ya fuera de la gloria de Dios, ya el pecado lo minimizó. Ya fue relativamente menos importante y el hombre al hacerse adicto empezó a pecar y se llenó de gran maldad. Por eso, en 6 capítulos, el Señor deja escrito algo, pero fueron también miles de años. Capítulo 6 de Génesis, verso 5, voy a utilizar aquí la versión Las Américas, dice: y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda la intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Esto le aparece en rojo. Hago hincapié en esto, mis queridos hermanos, porque un pecado que trascendió y representó un golpe duro para Adán y Eva de ser destituidos de la gloria de Dios, la adicción al pecado hizo que la maldad creciera entre los hombres de la tierra, que toda la intención de los pensamientos de los hombres, el género humano, era pensar en hacer siempre el mal. El hombre estaba inclinado a hacer lo malo. Y esto ha venido de generación en generación hasta el tiempo de hoy. Y entonces quiero compartirle un concepto de la palabra adicción. La palabra adicción es la dependencia persistente y compulsiva hacia una sustancia o al asumir una conducta. Entonces vemos acá, por este simple concepto humano, yo quiero decirle que el hombre, el género humano, tiene una dependencia persistente y compulsiva de pecar. Tiene una adicción al pecado. Y por eso es bien importante que nos demos cuenta que el Señor rompió esa esclavitud del pecado, esa esclavitud de muerte, pero nosotros, o el día de hoy que estamos viviendo, vemos que cuando empezó la pandemia hubo una actitud de buscar a aquel que nos podía salvar. Y me recuerdo perfectamente bien, hace 193 días, es el mensaje número 193, ¿verdad? 97, perdón, 197. Hace 197 días empecé a predicar: busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Mucha gente invocó a Dios. Mucha gente invocó la palabra del Señor. Resultaron profetas por todos lados. Empezaron a ver una situación y la gente estaba con miedo, estaba con incertidumbre, pero el pecado que moraba o que mora en los corazones del hombre no había salido. Estaban buscando a Dios por miedo, estaban buscando a Dios por salvar el pellejo, perdone la expresión, pero la esclavitud del pecado todavía estaba ahí. Y es triste y lamentable decir que muchos cristianos, hermanos, en lugar de buscar verdaderamente al Señor porque le amaban, le empezaron a buscar como un protector nada más, no para mejorar su relación con Dios. Por eso muchos hombres, mujeres, hermanos, que no buscaron esa correcta con relación de Dios, terminaron pecando, terminaron revolcándose. Hermanos cristianos que volvieron a beber, cristianos que volvieron a adulterar, cristianos que volvieron a hacer esto, que volvieron a hacer lo otro. Hermano, no estoy hablando gente del mundo. Es que no, como no hay iglesias, hermano, perdone, Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Dios habita en el corazón de los que dicen: Señor, he pecado, perdóname mis pecados. Yo creo que tú diste tu vida por la mía y creo que en tu sangre tengo expiación de mis pecados. Hermano, la adicción del pecado se quita, se rompe por Cristo Jesús. Entonces es triste y lamentable que esa adicción ha persistido durante el tiempo de hoy. Entonces mucha gente vivió o ha vivido esta pandemia de una manera licenciosa.
con licencia de seguir pecando. Y hoy, hermanos, la situación de temor y de buscar protección de Dios se perdió. Entonces, como si ya no tengo necesidad de mi Dios protector, yo no quiero tener ninguna relación con Dios. Esa es la expresión del hombre. Hermanos, el peligro sigue latente. Si usted se recordará palabras, si usted ha seguido las predicaciones, yo le he dicho, he sentido de parte del Señor que todas las situaciones que están por venir van a ser más duras que las que hemos vivido. Pero no me han querido hacer caso a mí no, a Dios, porque Dios... Quiero hacerle una pequeña descripción. En el tiempo actual, los sociólogos, los antropólogos, hermanos, han hecho estudios sobre las generaciones del siglo pasado hacia el actual. En este tiempo han hecho este estudio por medio de las conductas sociales y han hecho un esquema. Yo quiero hablarle, hermanos amados, esto es socialmente, esto es humano, pero le quiero hacer este pequeño paréntesis para llegarme a comprender. El estudio empieza de las generaciones socialmente divididas, y ahí le va a aparecer en pantalla. Se habla de la generación silenciosa, que es personas que nacieron en el rango de los años 1928 a 1946. Después de esa generación apareció lo que aparecimos nosotros, la generación de los baby boomers. Así aparece, ¿verdad? Le quise buscar traducción, pero me quedé con eso. Generación de los baby boomers, que es la generación de los que nacieron o nacimos entre los años 1946 al año 1964. Después apareció la generación X, que está en los rangos del año 1965 al año 1980. Pero paralelamente, yo quiero decirle que esta es la generación que vivió el conflicto armado aquí en Guatemala. Amén. Pero de esa generación para atrás, quiero hablarle que era una generación en donde el pecado no se había generado de tal manera. Nosotros, la generación silenciosa, porque todavía hay personas de ese rango, de la generación silenciosa. Baby boomers somos una gran cantidad de esos dichosos que somos de los años 60, ¿verdad? Y de la generación X somos otra generación, pero de esa generación para atrás somos una generación en donde se nos inculcaron los principios y los valores. Somos personas que estamos ahí en ese rango, personas que fuimos enseñadas que nuestro sí fuera sí, que nuestro no fuera no. Principios que están basados en la palabra, aunque nuestros padres nunca nos enseñaron la Biblia, la Escritura, pero eran principios: no mentir, no robar, principios de honestidad, de que si usted dio su palabra, cúmplala, por favor, si pidió fiado, pague, si haga esto y haga lo otro. Somos una generación con muchos principios, con muchos valores. El apretón de manos vale mucho, si prestó algo, devuélvalo, en fin. Toda esta generación de disciplina, de tomar el cincho. Por eso cuando aparecen en las publicaciones de Facebook, ¿verdad? Hay una publicación que parece muy dura, dice la mala madre, ¿verdad? La mala madre no te dejaba salir, la mala madre te pegaba, y el chancletazo veloz, en fin. Usted se ha reído, ¿verdad? Esos tiempos del chancletazo, del escobazo, hermanos, cualquier instrumento era suficiente para corregir. Esa generación somos parte de nosotros y todavía alcanzaron nuestros hijos, porque la mayor parte de nuestros hijos son de esa... todavía no, nuestros hijos son de la generación Y, pero como estaban los baby boomers teniéndolos, alcanzaron la disciplina, ¿verdad? De aquello de que quédese quieto, le vamos a dar un buen cinchazo para que no lo haga. En fin, somos de esa generación. Somos parte de la disciplina en los colegios, en las escuelas, esa disciplina recia que hoy agradecemos porque somos buenos ciudadanos. Y después viene la generación Y.
que es de los años 1981 a 1996. Esta generación está en la transición del conflicto armado a la democracia, donde se firmaron los acuerdos de paz. Esa generación ya se habló de democracia, ya se habló de libertad, ya no hay reprensión, y eso también entró en la vida de los hogares, en donde ya habían los derechos humanos, los derechos del niño, en fin, cosas que empezaron ya a mover la estabilidad de algunos principios y valores. Hubo un libertinaje, ¿verdad? Entonces, esa generación Y empezó a salirse del control. Y entonces, por supuesto, yo estoy hablando de Guatemala, ¿verdad? El pecado empezó a florecer. El pecado, la maldad empezó a crecer. Paralelamente a las generaciones, menos disciplina, más pecado. Y entonces hoy estamos viviendo, ahora está la generación Z. Solamente por información, porque me voy a centrar en otras cosas. La generación Z es la generación nacida en los rangos del año 1997 al año 2016, conocida también como la era modernista. Y ahora también apareció la nueva, que ahí están mis nietos o mis nietas, generación alfa, los nacidos del año 2017 a la fecha. Bueno, pero todo ha ido transcurriendo en el crecimiento del pecado y de la maldad, en el crecimiento del libertinaje. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la pandemia? La pandemia, hermanos, un día yo dije en estas predicaciones, dele gracias a Dios porque vino la pandemia, porque eso nos va Dios lo permitió, porque escrito está que le demos gracias a Dios por todo, que nos va a permitir acercarnos más a Dios, afianzar nuestra relación con Dios. Al que no estaba bien con Dios, que tenga la oportunidad de aprovechar para buscar su buena relación con Dios. Vinieron los famosos toques de queda, vinieron esos momentos en donde todos tenían que estar en su casa, todos podían levantar el altar de la oración, que nadie podía decir, no tengo tiempo. Estábamos metidos a la fuerza y quejándonos que no habían iglesias, pero iglesias siempre ha habido, porque la iglesia es usted. Relación con Dios siempre ha habido. Pero ¿qué es lo que sucede? Las puertas no se cerraron. Las puertas espirituales no se cerraron. Y las puertas espirituales abiertas el diablo aprovechó porque el pecado entró. Y entonces, mis hermanos, en medio de todo lo que estoy describiendo, hermanos, hemos visto la degradación de la sociedad. Y hoy la gente está feliz. Los bares están abiertos, está abierto todo, las iglesias están abiertas con ciertas restricciones que vamos a describir más adelante. Entonces, hermanos, en medio de todo lo que estamos viviendo, se desarrolló la pandemia y la pandemia, hermanos, vemos que el pecado entró a muchos hogares cristianos. Y entonces, hermanos, estamos en una sociedad degenerada, donde se ha querido relativizar los principios y valores de Dios que están establecidos en su palabra. Se ha degradado de tal manera el hombre. Los principios y valores, mis amados hermanos, que enseña Dios en su palabra, nunca cambian. Siguen vigentes y están afirmados por Él en todo tiempo. Pero el hombre, movido por las concupiscencias de su carne, los ha pervertido y ahora le ama que tienen derechos. Hermanos, el hombre tiene que aprender a vivir como dice la palabra. Y entonces, hermanos, la sociedad está corrompiéndose. Y ahora que yo le digo, está abierta las iglesias, espere, esté atento. Nosotros como Iglesia Genezaret vamos a transmitir un comunicado el día de hoy. Después de esta predicación le va a llegar. Y entonces, hermanos, ahora quiero accionar con el paralelismo que meditaba hoy en la madrugada. Realmente, hermanos, cuando vino la pandemia, todos estaban, hasta el presidente, con todo respeto, ¿verdad?, con la cara de aflicción. Que esperando el primer caso, apareció el primer caso. Y la expectativa del primer caso, el primer pecado, ¿verdad? Pues la comparación de que le estoy haciendo del Edén. Hermanos,
Y la expectativa del primer muerto y todo el mundo alarmado porque el primer caso y seguidamente el otro caso y después el primer muerto. Y las emergencias, los hospitales y hermano, todo mundo estaba súper preocupado, súper apenado. Pero yo quiero decirle ahora, y todavía me recuerdo que palabras del presidente, si suben 500 casos diarios, cierro el país. No me vaya a confundir mis palabras, no estoy diciendo que cerremos el país, sino que cerremos las puertas de nuestro corazón al pecado. Porque antes de pandemia, vida de religiosos. En medio de la pandemia, muchos cristianos no lo aprovecharon. Van a abrir las iglesias y vida de religiosos. La iglesia no puede seguir así. La iglesia tiene que tener un cambio. Guatemala, en general, hoy está en libertinaje, hermano. Ayer, en un pequeño recorrido que hicimos con mi hija Martita, en un lapso de minutitos, contamos más de 40 personas sin mascarilla. Sin mascarilla. O sea, la gente perece por falta de ignorancia. No se ha levantado la provisión de usar mascarilla. Todos tienen que usar mascarilla. Hoy es una prédica de carácter informativo y exhortativo para no pecar y para no descuidar su protocolo de seguridad. Pasamos por la terminal, ya habíamos perdido la cuenta porque le dije a Martita, me recordé una anécdota que tuvimos como familia, que una vez a un familiar le dije, mira, le dije, contar los carros, le dije, y iba con uno, dos, y en eso el papá le dijo, ya cállese, le dijo, porque va como ya 300 carros contados, ¿verdad? Era niño, si lo está viendo se va a cortar. Entonces, quiero decirle, íbamos contando, le dije, Martita, mejor dejarlo ahí, le dije yo, ya llevamos como 40, van a ser una gran cantidad. Y cuando llegamos a la terminal, hermano, había una apretazón de gente y un montón de personas sin mascarilla. Quiero decirle, estos son los datos publicados el día de hoy. Hoy, casos positivos activos, hay 8,244, los que están registrados. Los que no están registrados es una gran cantidad. Fallecidos, 3,246. Se acabó la bulla de los primeros casos. 3,246 fallecidos. Hermanos amados, cuando oíamos que algún conocido, algún vecino había muerto, ay, Dios, se murió, y hermanos, hasta evitaban pasar por la casa. Hermanos, pero ¿qué hay de la contaminación que todavía sigue siendo la gran plaga? ¿Cuántos están muriendo? Porque la paga del pecado es muerte. La gente no está viendo esa situación. Hermanos amados, el miedo que había ocasionado la pandemia que ocasionó que algunos intentaran buscar a Dios, que algunos intentaron mejorar su relación con Dios, eso ha desaparecido. Y entonces hoy derramaba mis lágrimas, decirle, Señor, el hombre sigue siendo malvado y perverso, solo invoca tu nombre por necesidad. Nosotros como iglesia estamos preocupados por su alma y por su seguridad. Y por eso tenemos la gran demanda y antes de la predicación, un amado hermano me llamó y me dijo, pastor, lo llamo, me ministró desde su entradita y al darme las palabras exhortativas que siempre tiene este siervo, que lo amo y lo bendigo, le digo, gracias hermano, le digo. Y me dio palabra y oró por mi vida, eso fue hace unos minutitos antes de esta predicación. Y yo le digo, Señor, muchas gracias. Muchas gracias, porque ahí me confirmas la carga que tengo por todas estas almas. Hermanos, busque de verdad una correcta relación con Dios. Entréguese a Dios. Si usted no es cristiano, busque al Señor. No enfríe su relación.
197 días que hemos estado orando 3 días. Nos hemos cansado como familia pastoral, nos hemos cansado. Pero eso no quiere decir que no estábamos orando antes, estábamos orando. Pero recordarnos nombre por nombre de muchos de ustedes, algunos dirán, es que mi pastor nunca oró por mí. Hermano, Dios lo bendice a usted también. Es que es humanamente imposible. Por eso cuando oro públicamente, le digo, Señor, tú conoces la necesidad de todos mis hermanos. Padre, solamente tú puedes dar el querer como el hacer en tu buena voluntad para que tu pueblo te busque de verdad, que vaya a la palabra, Señor. Así como un día, Señor, tuve oídos para oírte, que ellos tengan oídos para escuchar tu voz. Hermanos, es una relación personal. No queremos ser, hermanos, como iglesia, efusivos, inconscientes. Queremos ver la situación real. Por favor, la prudencia, la sabiduría que estamos empleando para administrar la iglesia del Señor, no lo toman, no, que nadie lo va a tomar como miedo, sino queremos ser prudentes en la apertura de la iglesia. Por eso ese comunicado que vamos a compartir va a ser importante. Lo más importante es que usted sigue con su corazón abierto para el Señor, convencido que no es esclavo del pecado. Amén. El Señor, cuando vino a ejercer su ministerio, Él quería, hermanos, que el mensaje de salvación llegara a todos, pero la resistencia, la sabiduría del hombre, la jactancia, la necedad, la autosuficiencia, rechazaba el mensaje de Jesús. Y por eso, para ir finalizando, yo quiero hablarle de un momento que tuvo el Señor de relación a través de la palabra, de la predicación, con un grupo de religiosos que no entendían y no comprendían lo que el Señor les decía. Después de aquellas célebres palabras que dijo el Señor Jesús a los que habían creído en Él, les dijo: si verdaderamente quieren ser mis discípulos, permanezcan en mi palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Usted sabe que en los versos siguientes hubo una controversia. Dijeron: nosotros nunca hemos sido esclavos, hijos de Abraham somos. Y históricamente el pueblo de Dios estaba bajo el yugo del imperio romano, pero no entendían de lo que el Señor les estaba hablando. Vamos a leer de los versos del capítulo 8 de Juan, versos 34 al 36. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y eso es lo que hoy debe de ser el mensaje que debe de llevarnos a un cambio de vida, y poder, a través de ese cambio de vida, de poder ir a buscar a los que están esclavos del pecado. Pero que ninguno que diga que es cristiano sea esclavo del pecado. Verso 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Usted y yo ya no somos esclavos del pecado, somos hijos y quedaremos para siempre en la casa. Esa sea una verdad preponderante para la vida suya. Verso 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermanos, ya no más mensajes populistas del evangelio, mensajes genuinos que hagan cambiar nuestras vidas. Si el Hijo nos libertó, somos verdaderamente libres, pero para hacer la voluntad del Padre. Voy a leer los versos 39 al 43. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham, dijeron. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Verso 43, y esto es célebre, por favor grábeselo en su corazón. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Quiero, por favor, que usted se centre en esto. Hermanos, esta pregunta es actual.
¿Por qué no pueden entender el lenguaje del Señor? ¿Por qué no pueden entender que el Señor está diciendo, el que ha pecado, arrepiéntase? El que ha pecado, esclavo del diablo y la voluntad de su padre, el diablo está haciendo. Este es el tiempo que crea que si usted se arrepiente y deja de pecar, hará la voluntad del Padre que lo adopta, porque usted es hijo de Dios. El hijo queda y permanece siempre en casa, mas es el esclavo del pecado, estará echado fuera. Pero ¿por qué el hombre se complica tanto? Ya vino la pandemia, 3,000 muertos, muchas personas afectadas en su salud. Hay secuelas de esa situación. Hubo debacles económicas, hay cismas todavía en el mundo. Y el hombre no se arrepiente, sigue viendo cómo peca. Por eso, ¿por qué no entienden el mensaje del Señor? Porque no pueden escuchar la palabra del Señor. ¿Sabe qué? Que en esa torpeza al Señor lo ofendieron. Porque cuando dice la palabra en el verso 41, dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. ¿Sabe por qué le dijeron así? Nosotros no somos hijos de fornicación, porque al Señor lo señalaban que era producto de una fornicación. Porque lamentablemente la gente, por no estar bien informada. ¿Sabe usted que María quedó embarazada de Jesús por obra y gracia del Espíritu Santo? Y entonces no se había casado María, y eso lo supo la sociedad, hermano, de Nazaret. Ciertamente el Señor nació en Belén para cumplir la escritura, pero ellos eran de Nazaret. Ellos eran de Galilea. Entonces yo quiero que comprenda esto. Le vieron una debilidad a Jesús, que ahora la debilidad es que José no era su padre. Él lo llamaba que era su padre, y José lo llamaba su hijo, pero la gente se encargó de regar la bola de que había nacido antes que se casaran. Por eso es hijo de fornicación. Lo llamaron así. Pero el Señor, hermanos, para cumplir un plan humano, fue el misterio de su engendramiento en el vientre de María. Pero Jesús no tiene ni madre ni padre, no tiene genealogía. Él es el eterno. Aleluya. Dele gloria a Dios, hermano. Y entonces no entendieron. El hombre quería pecar. El hombre quería hacer la voluntad de su padre, el diablo, que el Señor lo reprenda. Por eso, mis queridos hermanos, con iglesias abiertas, con protocolos ambiguos de seguridad, Dios quiere que usted pueda entender su lenguaje, que pueda escuchar su palabra. Y esa oportunidad la ha tenido usted. Amén. Es importante. Ahí mismo en el capítulo 8 de Juan, verso 23, dice la palabra, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Y lo que quiero decirles para finalizar, mis amados hermanos, tenemos que aprender a tener identidad, que no somos de abajo, somos de arriba. Nos estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Porque al que seguimos es aquel que es de arriba. Y para allá vamos. Mis queridos hermanos, con mucha paciencia, sepa esperar las indicaciones de Dios por medio de sus pastores. Amén. Para que seamos un ejemplo, un modelo de iglesia para honrar y glorificar a Dios. Que Dios nos ayude. Ya me iba a salir aquel estribillo. Que Dios bendiga a Guatemala. Y principalmente que lo bendiga a usted. Pero realmente que Dios lo bendiga, mi hermano. Que Dios lo bendiga. Que Dios nos ayude a ser libres del pecado. Porque sin santidad nadie podrá ver al Señor. Amén. Cierre sus ojos, por favor. Padre,
Queremos ser una generación que marque el cambio, con la identidad de que estamos acá en esta tierra, pero no somos de este mundo. Que escucharemos tu palabra y será añadida en nuestro corazón, porque tenemos tu ayuda, Espíritu Santo. Señor, ya no queremos pecar. No queremos ser esclavos del pecado. No queremos tomar en poco lo que ha venido sobre el mundo. Tú permitiste que viniera esta pandemia, Señor, a sacudirnos, porque esta pandemia es producto de la maldad del hombre. Se especuló los orígenes de la pandemia, del virus. ¿De qué nos serviría a nosotros saber quién fue que lanzó las cepas? ¿Salieron de China? ¿Salieron de Estados Unidos? ¿Salió de Rusia? Lo que sí es cierto es que la maldad y la perversidad está en todas las naciones. Y nosotros no queremos ser parte de la maldad y la perversidad. No queremos ser esclavos del diablo, a quien reprendemos en el nombre de Jesús. Queremos ser parte del reino. Y te pido, mi Dios, que nos ayudes a tener el convencimiento. Señor, ayúdanos. Señor, con todo lo que he meditado en estos días, he compartido tu palabra. Espero y confío en ti, mi Dios, que haya cumplido. Gracias, mi Dios, en el nombre bendito de Cristo Jesús. En esa misma dimensión, por favor, tome sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias, y con corazón agradecido, no especulando, no cuestionando nada, sino agradeciéndole a Dios. Padre, yo bendigo los diezmos, las ofrendas, las primicias, y las declaro, Señor, consagradas, bendecidas para la obra tuya. En el nombre de Cristo lo declaramos, Señor. Amén y amén. Bien, amados hermanos, yo siempre le pido a mi Dios que nos ayude a compartir la palabra y que a usted también le ayude para poder aplicarla. Amén. Este mensaje, por favor, lo encuentra usted en la página de Libertador y usted lo puede publicar en su muro. Hermanos amados, publiquemos cosas saludables, cosas de bienestar. Amén. Dele like a la página de Libertador, haga publicaciones que edifiquen. No hagamos cualquier tipo de publicación, ¿verdad? Amén, que Dios me lo bendiga y dele por favor clic a la campanita que le aparece ahí del canal Libertador y suscríbase para que le lleguen las notificaciones. Seguimos alimentándonos a través de esta vía y espere por favor nuestro comunicado para decirle todo lo que estamos trabajando en la transición que tenemos. Que Dios les bendiga, les amamos con todo el amor de Cristo. Amén, hasta luego. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión, es la gran comisión.